Hola a todos, mi nombre es Gabriela Meosi y hoy vamos a ver el tema de inmunidad frente a patógenos. Bueno chicos, hoy vamos a hablar sobre la inmunidad frente a patógenos. Como ustedes saben, los microbios conviven con nosotros. Están en nuestra piel, en nuestro interior, están en el aire que respiramos, en los alimentos que ingerimos. Si no tuviéramos un sistema inmunitario que nos protegiera, viviríamos enfermos e incluso moriríamos a los pocos minutos de haber contraído la infección. Por esta razón, nuestro sistema inmunitario está altamente capacitado para protegernos, para eliminar la infección cuando se ha producido o para prevenirla en el futuro. A lo largo de la evolución, nuestro sistema inmunitario ha ido adquiriendo y perfeccionando mecanismos de defensa contra estos patógenos. La acción integrada de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa nos permite seguir viviendo en un ambiente poblado de agentes microbianos que son potencialmente patógenos, pero que solo en ocasiones particulares se van a desarrollar procesos infecciosos y esto va a ser evidenciable desde el punto de vista clínico. Bueno, como ustedes saben, tenemos dos tipos de defensas, dentro de las cuales tenemos las barreras físicas y dentro de ellas se encuentran la piel y las mucosas. Tanto la piel como las mucosas representan la primera línea de defensa contra microorganismos comensales y patógenos. La integridad de estas barreras naturales impone un formidable impedimento a la penetración de los microorganismos. La continuidad de la piel representa una eficaz barrera frente a los agentes patógenos, ya que solo pueden penetrarla si hay una rotura o una herida. Por ejemplo, en los pacientes que sufren quemaduras importantes en la piel, su supervivencia va a depender de la superficie corporal dañada. Por eso, en aquellos pacientes que tengan un grado de quemaduras mayor del 50%, las infecciones son la principal causa de muerte en este tipo de paciente. Con esto les quiero hacer notar la importancia de la piel como primera defensa. Después tenemos las mucosas, pero ellas son más vulnerables al paso de agentes y esto se debe por dos razones. Por un lado, la enorme superficie expuesta de las mucosas, que es aproximadamente 200 veces mayor que la piel, y segundo, porque deben permitir el paso de diferentes sustancias, ya sea nutrientes, en el caso de la mucosa digestiva, o de gases en las mucosas respiratorias. Por eso, las mucosas, a diferencia de la piel, producen secreciones con una actividad microbiana. Esta sería la llamada barrera química, como por ejemplo tenemos la lisozima, que la lisozima hidroliza los peptidoglicanos de la pared celular bacteriana para evitar, la infección por parte de este tipo de bacterias. La lactoferrina, que se une al hierro privando a los microorganismos de este componente que es esencial para su desarrollo. Y tenemos también una barrera microbiológica, que es la flora comensal, y que cumple una función importante como barrera frente a agentes patógenos, ya que la propia competencia entre los microbios comensales evita la proliferación de los microbios patógenos oportunistas. La flora en general lo que hace es competir por los nutrientes con los microorganismos patógenos y de esta manera es que evita el paso de los mismos a través de la mucosa.
Tenemos entonces una segunda línea de defensa que son las barreras internas. La inmunidad innata, que reconoce patrones moleculares, y dentro de ella actúan algunas moléculas, como el complemento, algunas citoquinas y los fagocitos, dentro de los cuales podemos nombrar a los neutrófilos, a los macrófagos. Otra célula importante dentro de la inmunidad innata son los linfocitos NK, que son, como ustedes saben, citotóxicos naturales. Y por último tenemos la tercera línea de defensa, que estaríamos hablando de la inmunidad adaptativa, que es específica y en este caso ya reconoce antígenos. Dentro de las moléculas que participan en ella podemos nombrar a los anticuerpos o algunas citoquinas, como los interferones. Y dentro de las células que participan dentro de la inmunidad adaptativa, podemos mencionar a los linfocitos B y a los linfocitos T. Bueno chicos, les he estado contando en las diapositivas anteriores cómo el sistema inmune se defiende frente a los agentes patógenos en formas generales. Ahora vamos a hablar un poco más específico de cada patógeno y cómo el sistema inmune se activa y responde frente a los diferentes tipos de patógenos. Los patógenos se clasifican biológicamente y por su tamaño en helmintos y protozoos, que serían los parásitos, bacterias, hongos y virus. Otra clasificación es dada desde el punto de vista inmunológico, en el cual se clasifican en extracelulares e intracelulares. Dentro de los extracelulares tenemos los helmintos, que son extracelulares obligados debido a su gran tamaño, y tenemos protozoos, bacterias y hongos. Los protozoos, porque ustedes saben que dentro del ciclo de vida que tienen, en algún momento se encuentran de forma extracelular. E intracelular tenemos también protozoos, bacterias, hongos y los virus, que son intracelulares obligados. Bueno, ahora vamos a hablar de los virus. Las infecciones causadas por los virus tienen un gran impacto en la salud humana. Las infecciones virales respiratorias y las gastroenteritis virales se encuentran entre las enfermedades infecciosas de mayor incidencia. Se estima que el 90% de la población mundial sufre al menos una infección respiratoria de origen viral al año. Cuando se produce una infección viral, el sistema inmunitario del hospedador pone en juego diversos mecanismos que van a ser capaces de eliminar a este virus. Los virus, a su vez, utilizan diferentes estrategias para evadir nuestra respuesta inmune, para replicarse y finalmente transmitirse a otro individuo. Los virus varían en tamaño, morfología, composición química y estrategias de replicación, pero tienen ciertas características fundamentales compartidas por todos los virus, dentro de las cuales vamos a mencionar la estructura de los virus. Está compuesta por un genoma formado por ADN o ARN o ambos. Tienen una cubierta proteica denominada cápside y en algunos casos una envoltura lipídica. Los virus carecen de una maquinaria biosintética propia, por lo tanto son parásitos intracelulares obligados, que utilizan la maquinaria biosintética de la célula que infectan para poder replicarse, por lo que carecen de patrones moleculares característicos
Y esto hace que sea difícil, ¿sí?, carecen de patrones moleculares característicos, y esto hace que sea difícil que sean vistos por nuestro sistema inmunitario innato. Son capaces de unirse a la célula huésped utilizando receptores específicos para penetrar y liberar sus ácidos nucleicos. Y dentro de la forma de infectar, podemos hablar que pueden producir la muerte o lisis de la célula infectada porque son citopáticos y estar en equilibrio con la célula infectada, y cuando ellos crean, digamos, que es oportuno, ¿sí?, se van a reactivar y van a entrar en este ciclo, a producir la muerte o lisis de la célula infectada. Bueno, en esta diapositiva, en este cuadro del lado izquierdo, podemos ver, sí, ejemplos de receptores víricos de la célula huésped a los que se unen los diferentes virus. Esto es en general a modo de ejemplo, no es necesario que se sepan de memoria. Tenemos el HIV, ¿sí?, que se va a unir a la molécula coestimulatoria del CD4 y va a infectar, por lo tanto, a las células T helper. Tenemos también el Epstein-Barr, que se va a unir al receptor tipo 2 del complemento y va a infectar a las células B. Tenemos el virus de la influenza A, que se va a unir a la glicoforina A, y este infecta varios tipos de células. Tenemos otro ejemplo, el rinovirus, que se va a unir al ICAM, que como ustedes saben es una molécula de adhesión, y se va a unir también a varios tipos de células. Y por último, para no marearlos tanto, tenemos el herpes virus 6, que se va a unir a la CD46 y va también a infectar a varios tipos de células. Bueno, en este cuadro de la derecha podemos ver diferentes tipos de infección vírica. Tenemos una infección inicial, las consecuencias y el tipo de virus. Dentro de la infección inicial, bueno, es aguda y tiene una recuperación y eliminación del virus. Dentro de esto tenemos el influenza virus, que es el virus de la gripe, y el rotavirus. Otro tipo de infección inicial aguda tenemos como consecuencia que es latente o silente y puede reactivarse, o sea, con nueva reactivación de virus y una expansión del virus. Dentro de esto tenemos el varicela zoster y el herpes simple. Otro tipo de virus con una infección inicial aguda tenemos que es persistente y continua, o puede ser de expansión intermitente. Tenemos el virus de la hepatitis B y el virus del Epstein-Barr, y un tipo de infección inicial que no es aguda, o sea, es una infección persistente, lenta, por eso es que no tendríamos síntomas, no sería algo agudo. Tenemos este tipo de virus que bueno, es hasta difícil leerlo. Bueno, ¿cómo es la respuesta frente a los virus? La respuesta innata frente a los virus involucra citoquinas, que van a ser producidas por las células infectadas, que es el interferón tipo 1, las células NK y los fagocitos. Ahora, ¿qué va a hacer este interferón tipo 1? Va a promover la activación de las células NK, y estas células NK cumplen un papel muy importante en la inmunidad antiviral,
En los primeros momentos de la infección, las células NK van a llegar al foco infeccioso y van a llevar adelante una importante actividad antiviral al inducir la apoptosis de células infectadas y producir citoquinas inflamatorias como el interferón gamma y el TNF-alfa. Y van a contribuir a poner en marcha otras respuestas celulares como la activación, ¿sí?, de células presentadoras de antígeno, la diferenciación de células T CD4 positivas, un perfil TH1, y la activación de células T CD8 citotóxicas. Ustedes saben que muchos virus, luego de infectar una célula, inducen disminución de la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, este mecanismo les permite escapar de la acción citotóxica de los linfocitos TCD8. Las células NK son especialistas en detectar estos bajos niveles de expresión de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 a través de los receptores, activadores e inhibidores. Si ustedes recuerdan el modelo del doble receptor. También hay algunos virus, como el citomegalovirus, que induce la expresión de ciertas proteínas, como esta proteína que les mencioné en el teórico anterior, la proteína llamada MYC, que si ustedes recuerdan, esta proteína se expresa solo cuando la célula sufre algún estrés celular. Esto activa a la NK, ¿sí?, y hace que esta NK mate a la célula infectada para evitar la replicación del virus. Bueno, en este dibujo podemos ver, ¿sí?, esta célula que está infectada va a producir interferón de tipo 1 y este interferón tipo 1, ¿qué es lo que va a hacer? Principalmente lo que va a hacer es inhibir la síntesis de proteínas, va también a producir la degradación del ARN viral y por último va a promover la apoptosis de la célula infectada para evitar que el virus se propague. Este interferón tipo 1 también tiene una respuesta preventiva, porque lo que hace, si se une a células vecinas que no están infectadas, y lo que hace de alguna manera es avisarle que hay un virus dando vuelta, ¿sí?, y su función, o lo que hace es evitar que esta célula vecina sea infectada. Y en el caso de que esta célula sea infectada, lo que haría también es dificultar la replicación viral para evitar siempre, lo que tratan de evitar es la expansión del virus. Bueno, ahora, ¿cómo es la respuesta adaptativa frente a los virus? En la mayoría de los casos, la respuesta innata no puede resolver la infección, solo logra retrasarla. Por eso, la inmunidad adaptativa juega un rol importante que es llevada a cabo por los linfocitos T y los plasmocitos productores de anticuerpos. Los linfocitos T son las principales células implicadas. Estas células T se van a activar y se van a diferenciar a diferentes perfiles efectores. Uno de los perfiles van a ser los linfocitos T helper, que van a activar a los linfocitos B mediante la colaboración TB para que se diferencien a células plasmáticas o plasmocitos productores de anticuerpos. Estos anticuerpos, frente a este tipo de infecciones, suelen ser de tipo neutralizantes. Se van a unir a las partículas víricas
impidiendo que se unan a la célula diana, y el isotipo de anticuerpo que va a predominar va a depender del tipo de virus y del lugar donde vaya a infectar. Por ejemplo, si la infección es a través de las mucosas, los anticuerpos neutralizantes más efectivos suelen ser los de isotipo IgA. Si la infección es en la sangre, lo más probable es que sean de tipo IgG. Una vez unidos a la partícula viral, pueden activar complemento o pueden activar a fagocitos y ser fagocitados para ser eliminados. En algunas infecciones, las células exponen en su membrana antígenos virales que pueden ser reconocidos por anticuerpos circulantes y los cuales se van a unir y van a activar al complemento por medio de la vía clásica o van a ser reconocidos por las células NK, activándolas y llevar a cabo la muerte celular por un mecanismo de citotoxicidad dependiente de anticuerpos. También lo que puede pasar es que se unan diferentes anticuerpos y activen a fagocitos por un mecanismo dependiente de opsonización para que produzcan la fagocitosis de la célula infectada y, bueno, por ende, llevan a la muerte. Los virus que ya hayan ingresado a la célula van a ser inaccesibles para los anticuerpos. Entonces, los linfocitos T citotóxicos van a detectar la presencia de los virus porque van a inspeccionar las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y van a responder secretando perforina y gran enzima, que lo que van a hacer es inducir la muerte celular de esta célula. Bueno, a lo largo de la evolución, los patógenos han desarrollado diferentes estrategias para escapar de la respuesta inmune del hospedador. Estos mecanismos de evasión son principalmente de dos tipos. Una, la variación antigénica, y la otra es la interferencia inmunitaria. Bueno, dentro del mecanismo de evasión de los virus, la variación antigénica son las mutaciones o recombinaciones de su material genético. Dentro de estas tenemos como ejemplo el virus de la gripe, o sea, la influenza, o el HIV. Otro tipo de mecanismos, que en este caso ya serían que interfieren con la respuesta inmunitaria, inhiben la presentación de los antígenos asociados al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que esto lo que haría es que no puedan, los linfocitos CD8 no puedan reconocer a las células infectadas. Un ejemplo de este tipo de virus son el citomegalo y el herpes simple tipo 1 y 2. Y otros que interfieren con la respuesta inmunitaria, lo que hacen es sintetizar moléculas que interfieran con la respuesta inmunitaria, como por ejemplo los poxivirus y el virus del Epstein-Barr, que por ejemplo el poxivirus lo que hace es producir receptores solubles que se unen a diversas citoquinas, como por ejemplo el interferón gamma, y actúan como antagonistas de estas proteínas. O sea, lo que hacen es bloquear su efecto. Y el Epstein-Barr, por ejemplo, produce una proteína que tiene un efecto similar a la interleuquina 10 y que inhibe la respuesta inmunitaria celular eficaz frente a este virus.
Bueno, ahora vamos a hablar de la inmunidad frente a bacterias y hongos. Las bacterias son microorganismos que son más complejos que los virus y son capaces de replicarse de forma autónoma. Existe un gran número de especies de hongos, pero pocos son patógenos para el ser humano. Entonces, la mayoría de las infecciones de hongos ocurren en personas inmunocomprometidas, ya sea porque padecen alguna inmunodeficiencia o porque están en tratamientos de quimioterapia o con inmunosupresores. Como se conoce poco sobre este tipo de infecciones por hongos, en general vamos a considerar que comparten los mismos mecanismos que la respuesta frente a las bacterias. Bueno, ahora vamos a hablar de las características generales de las bacterias. Desde el punto de vista estructural, podemos decir que se clasifican en gram positivas, gram negativas, micobacterias y espiroquetas. Las bacterias gram positivas cuentan con 3 capas externas, una cápsula, una pared celular gruesa y una membrana citoplasmática. Las bacterias gram negativas presentan cápsula, algunas, una pared celular delgada, una membrana externa que equivale al lipopolisacárido y una membrana interna citoplasmática. La pared celular de las bacterias y su composición varían entre bacterias. Las bacterias gram positivas consiste en varias capas de peptidoglicano que retiene el cristal violeta utilizado en la tinción de Gram. Otros compuestos de la pared incluyen también redes de ácido teicoico y ácido lipoproteico. Las bacterias gram negativas cuentan con 2 membranas, una externa y una interna, así como una capa delgada de peptidoglicano y un espacio periplásmico. Las espiroquetas, por ejemplo, además de la pared celular, tienen una forma particular y aparte tienen un endoflagelo. Y las micobacterias carecen de pared celular. Desde el punto de vista inmunológico, como ya antes le había comentado, tienen bacterias extracelulares y bacterias intracelulares. Y dependiendo de los mecanismos patogénicos, tenemos toxicidad sin invasión, en las cuales estos serían que producen toxinas, que son las que de alguna manera ejercen la acción. Dentro de eso tendremos la Vibrio cholerae y la difteria. Invasión sin toxicidad causan enfermedad invadiendo tejidos como la lepra. Y capacidad invasiva intermedia, dentro de esto tenemos los estafilococos y los estreptococos. Bueno, ahora cómo es la respuesta inmunitaria frente a hongos y bacterias. En general, las respuestas bacterianas son resueltas por la inmunidad innata. En el caso de que no sea suficiente, se van a activar mecanismos de la inmunidad adaptativa. Pero para que les quede claro, en general, la respuesta innata es muy eficiente contra las infecciones bacterianas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Hay una activación de la vía del complemento, pero por la vía alternativa y la vía de las lectinas. Por esto hay una liberación de anafilotoxinas que lo que van a hacer es estimular la inflamación para atraer más células al foco de infección. También va a haber una activación de los fagocitos que van a reconocer a los PAMs. Si ustedes recuerdan que son los PAMs, son los patrones moleculares asociados a patógenos, mediante receptores de ozonización que van a reconocer los factores del complemento C3b y C4b. Va a haber una liberación por parte de fagocitos activados de citoquinas proinflamatorias
y de diversas quemoquinas para seguir atrayendo al lugar de la inflamación. Y va a haber una liberación de interleuquina 12 por fagocitos para estimular a los linfocitos NK que van a secretar interferón gamma para activar a más fagocitos. En el caso de que esta respuesta innata no pueda eliminar a la bacteria, se van a activar otros mecanismos para poder eliminar. Bueno, ustedes saben que tenemos bacterias de tipo intracelulares y extracelulares. Entonces, dependiendo de qué tipo de bacteria nos está infectando, va a ser el tipo de respuesta. La principal respuesta de las células T frente a bacterias extracelulares va a estar mediada por los linfocitos TCD4 a un perfil TH2. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una cooperación TB para la diferenciación de células plasmáticas productoras de anticuerpos. Los anticuerpos producidos contra los antígenos de superficie y las toxinas bacterianas van a estimular tres tipos de mecanismos efectores. Uno, por ejemplo, va a ser que las inmunoglobulinas G van a ozonizar a las bacterias, favoreciendo la fagocitosis, o también lo que van a hacer es evitar que se unan a la célula diana o a algún tejido. Las inmunoglobulinas A y G van a neutralizar las toxinas bacterianas, impidiendo que se unan a células blanco, promoviendo su fagocitosis. Y como ustedes saben, la inmunoglobulina G y la M van a activar al sistema del complemento por la vía clásica y van a conducir a la formación del complejo de ataque a la membrana, el MAC. Ahora, si se trata de una bacteria intracelular, ¿qué podemos decir? Los mecanismos centrales van a ser fagocitosis en la inmunidad innata frente a bacterias intracelulares, va a ser fagocitosis y activación de células NK con producción de interferón gamma. Y en la adaptativa va a haber una activación de células T hacia un perfil TH1. Si ustedes recuerdan, este es el perfil que se activa para los virus, que son intracelulares obligados. Entonces, va a haber activación de linfocitos TCD8 que van a matar a las células infectadas y que estas células CD8, si recuerdan, van a reconocer los péptidos bacterianos que se han presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Va a haber una activación de macrófagos junto con señales de contacto celular directo. Estas señales, o sea, el CD40 con el CD40 ligando, son necesarias para la eliminación de este tipo de bacterias. También va a haber una presentación por parte de las células presentadoras profesionales de antígeno de lípidos a través de las moléculas CD1 a los linfocitos NKT. Y estos linfocitos NKT van a liberar interferón gamma y granulicina, que esta granulicina es un antibiótico que es capaz de matar a bacterias intracelulares. Bueno, como ya les he mencionado, en los virus, las bacterias también tienen sus mecanismos de evasión para la respuesta inmunitaria del hospedador. Nuevamente tenemos la variación antigénica, tenemos mecanismos para impedir la acción del complemento. Lo que podemos mencionar es que hay algunas especies, ¿sí?, que impiden la acción del complemento
porque producen proteínas que impiden el depósito de los componentes terminales del complemento o se mimetizan o tienen proteínas que mimetizan las proteínas reguladoras del complemento. También hay mecanismos que impiden la activación de los fagocitos y dentro de estos, por ejemplo, podemos decir, dar como ejemplo la Mycobacterium tuberculosis, que impide la fusión del fagosoma con el lisosoma. Otras bacterias, como por ejemplo el estafilococo, producen catalasas que lo que hacen es descomponer el peróxido de hidrógeno. También tenemos otras bacterias como la Mycobacterium leprae, que tiene una cubierta externa muy resistente y posee un compuesto de tipo fenólico que inactiva los radicales libres generados en el fagolisosoma. También hay otro tipo de bacterias, por ejemplo la Listeria o la Shigella, que son capaces de escapar del fagolisosoma y salen al citoplasma, a donde van a empezar su replicación. Y por último tenemos otras bacterias que son capaces de bloquear la presentación antigénica y por ende la activación de los macrófagos. Bueno, ahora vamos a hablar de la inmunidad frente a parásitos. Como ustedes saben, los parásitos se clasifican en protozoos, que son microorganismos intracelulares en algún estadio de su ciclo evolutivo, y los helmintos, que estos son extracelulares, digamos, obligados, porque son de gran tamaño. Bueno, la inmunidad innata va a depender de qué tipo de parásito sea la infección, digamos. Tenemos los protozoos, en el cual va a haber una activación del sistema del complemento. Vamos a tener factores líticos. Estos factores líticos se trata de seguramente han escuchado, de las moléculas que son del colesterol de alta densidad, que no se sabe bien cuál es su función, pero parecería que actuarían a través de un mecanismo de naturaleza oxidativo. También tenemos una activación de macrófagos y activación de células NKT y células T gamma delta. En realidad no se sabe muy bien cómo actúan también estas células T gamma delta, pero se ha visto que en las infecciones por protozoo están aumentadas, lo cual da idea de que tienen una participación. Y después en los helmintos tenemos activación de complemento y también activación de fagocitos. Bueno, nuevamente la respuesta va a depender de qué tipo de parásito sea. Si es, digamos, si hay una infección por helmintos, se va a activar un perfil TH2, que va a estar asociado a altos niveles de inmunoglobulina G con una eosinofilia marcada y mastocitosis. Va a haber una degranulación de mastocitos mediada por anticuerpos inmunoglobulina E. Va a haber una citotoxicidad mediada por anticuerpos de tipo IgE, que lo que van a hacer es que sean reconocidos por los eosinófilos por medio de un receptor que es un receptor FC, se va a unir y esto va a hacer que estos eosinófilos se activen y liberen sus gránulos
que tienen actividad citotóxica. También van a liberar mediadores biológicos que van a aumentar, esto es muy importante, la permeabilidad de la mucosa intestinal, van a estimular la producción de secreciones mucosas y van a aumentar el peristaltismo intestinal para eliminar este tipo de parásitos. Y si se trata de un protozoo que se encuentra en forma intracelular, se suelen inducir respuestas de tipo TH1 con activación de linfocitos TCD8. Entonces va a haber una liberación de interferón gamma por parte de las células NK que va a activar a los macrófagos, y estos macrófagos van a tener, se va a potenciar el potencial oxidativo de los mismos para reducir la disponibilidad de hierro y el triptófano, que son elementos esenciales para la supervivencia de este tipo de parásitos. Y como saben, los anticuerpos van a tener una función limitada, pero se va a requerir su acción para la protección del huésped, porque ellos actuarían antes de que el protozoo pueda entrar a la célula. Una vez que ingresa, la acción del anticuerpo va a estar limitada. Esto es como un resumen de cómo actuaría el sistema inmune ante los helmintos. Va a haber activación de células presentadoras de antígenos que van a presentar péptidos específicos de los antígenos del parásito a los linfocitos T. Estos linfocitos T se van a diferenciar a T helper y van a activar un perfil de tipo TH2, en el cual estos linfocitos T helper activados van a darle la segunda señal al linfocito B para que este linfocito B se active, se diferencia célula plasmática productora de anticuerpos, y esta célula plasmática va a secretar anticuerpos de tipo IgE que van a actuar, ¿sí?, uniéndose, opsonizando al parásito. Luego, por medio de estas interleuquinas, que son muy muy importantes porque son las que van a favorecer, ¿sí?, la activación y diferenciación de los eosinófilos. Entonces estas citoquinas son las que van a producir la eosinofilia, el aumento de eosinófilos en el lugar de la infección. Estos eosinófilos lo que van a hacer, van a reconocer a esta inmunoglobulina E unida al parásito por medio de receptores Fc y con su consiguiente degranulación para poder matar a este parásito. Y también vamos a tener una activación de mastocitos, ¿sí?, por la liberación de estas interleuquinas 4 y 13, y lo que va a pasar es también a este mastocito se le van a unir la inmunoglobulina E y va a estimular la degranulación de sus gránulos que poseen componentes proinflamatorios para inducir inflamación y traer a más mediadores y a más células al lugar de la infección. Obviamente los parásitos no iban a quedarse atrás. Ellos también tienen mecanismos de evasión. Como siempre, encabezando, la lista, tenemos los que tienen variación antigénica, como el Trypanosoma brucei. Algunos también interfieren con la acción del complemento. Producen quistes, los que lo hacen invisibles a la respuesta inmune del hospedador, y tienen la particularidad que pueden salir, de ese enquistamiento y
volver a infectar. Hay algunos parásitos que tienen cubiertas ultra resistentes y hace imposible que el sistema inmune pueda actuar sobre ellos. Hay otros que enmascaran o cubren con moléculas propias del huésped, entonces hacen que nuevamente sean invisibles a la respuesta inmunitaria del hospedador. Y otros pueden producir la supresión de la respuesta inmune porque liberan proteínas que son muy similares a, por ejemplo, al TG-beta, que si ustedes recuerdan tiene una función supresora sobre la respuesta inmunitaria. Bueno, entonces, para resumir, nuestro organismo está protegido de una forma muy eficaz por defensas de tipo externas e internas. Tenemos barreras físicas y químicas que actúan, ¿sí?, para evitar la penetración, digamos, del patógeno. En el caso de que estas barreras sean superadas, vamos a tener a las barreras internas, en las cuales tenemos la inmunidad innata, que en algunas infecciones, como las bacterianas, es muy eficaz, pero en las de los parásitos y de los virus, tienen una función dentro de todo de enlentecer la infección, pero no es eficaz, entonces sí o sí se deben activar mecanismos de la inmunidad adaptativa para poder eliminar la infección. Recuerden que cuando son virus o bacterias intracelulares o parásitos de tipo protozoo, cuando se encuentran en su ciclo evolutivo en la forma intracelular, van a activar un perfil TH1 con activación de células NK, producción de anticuerpos y activación de linfocitos T helper para un perfil TH1 y linfocitos T citotóxicos. Y en el caso que sea extracelular, por ejemplo, las bacterias extracelular y los parásitos helmintos, van a tener una respuesta de tipo TH2, en el cual, por ejemplo, en los helmintos, ustedes saben, va a haber una eosinofilia marcada y por liberación de interleuquinas como la 4 y la 5, que es la que va a favorecer el isotipo de inmunoglobulina E para eliminación de los parásitos. Y en el caso de las bacterias va a haber un predominio de tipo IgA, en el caso que sean las mucosas, y de tipo IgG, en el caso en que sean sangre. Bueno, y en general, como ustedes saben, los patógenos van a tener mecanismos que le van a permitir evadir la respuesta inmunitaria o que van a tener una alta variación antigénica para poder de alguna manera evitar la activación de la respuesta inmune del hospedador. Bueno, chicos, espero que les haya quedado un poco claro. Cualquier duda, no duden en consultar. Saludos.